¿Cómo están, estimados estudiantes? Esta semana nos toca el otro tipo de anualidades que ya tiene que ver con gradientes. Gradientes viene, ya lo vamos a definir. Primero vamos a definir los objetivos de esta sesión que comprendan el comportamiento básico de las gradientes y sus tipos. Bueno, vamos a ver los conceptos básicos, los tipos, las aplicaciones y las fórmulas. Entonces, como podemos recordar en anualidades, habíamos visto principalmente lo que es rentas constantes, ¿no? Independientemente, bueno, si son vencidas, si son anticipadas o si son diferidas. Ahora tenemos las rentas variables que tiene que ver ya con el tema de gradientes, ya que hay una diferencia. En este caso tenemos dos tipos, de tipo aritmético y de tipo geométrico. Vamos a ir viendo cada uno. Entonces, ¿qué se entiende por anualidad variable? Una anualidad variable es aquella cuyas rentas son variables, es decir, las rentas o los pagos van a ir aumentando, disminuyendo conforme va pasando el tiempo. ¿Ya? Como podemos ver en el gráfico, en el periodo 1 tenemos una anualidad, en el periodo 2 tenemos una anualidad mayor, en el periodo 3 tenemos otra mayor y así sucesivamente, como podemos ver. El factor común viene a ser que va aumentando 100, de 100 en 100, ¿no? Como podemos ver, para definir lo que viene a ser en este caso una anualidad variable, quiere decir que conforme pasa el tiempo, la anualidad puede disminuir o puede aumentar. En este caso está aumentando y como podemos ver si es que sacamos el factor común para quedarnos solamente con la anualidad constante es de 700, podemos decir que son 700 soles. Y en el segundo periodo empieza a aumentar. ¿Por qué empieza a aumentar desde el segundo periodo? Porque tenemos que contrastarlo con respecto a una anualidad base. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un monto inicial, ¿cuánto varió para el segundo periodo? Si es que lo analizamos desde el primer periodo, ¿con qué lo compararíamos, no? Entonces, eh, la gradiente, como podemos ver, se define por la parte que incrementa la anualidad. Y la anualidad ya queda constante, ¿no? En este caso es lo mismo que ya habíamos visto en los anteriores temas. Ahora lo que estamos agregando es que si aumenta una cantidad determinada en el tiempo que va pasando. Por ejemplo, tenemos, ¿no? Los gastos de mantenimiento de un equipo, principalmente en ciertos proyectos grandes, donde pueden haber ciertos cambios, tal vez, como había dicho, ¿no? De crecimiento aritmético, que quiere decir que es un crecimiento constante, o de crecimiento aritmético, disminución constante. Del mismo modo, de comportamiento o crecimiento geométrico o de crecimiento geométrico, que quiere decir exponencial, crecimiento exponencial o de crecimiento exponencial. Entonces vamos viendo cada uno de los tipos. La gradiente aritmética aumenta o disminuye en una cantidad constante, como ya había dicho, es un flujo de efectivo, ya sea ingreso o sea un desembolso, de la misma cantidad, en este caso en el periodo de tiempo, ¿no? Como habíamos visto inicialmente, aumentaba 100 dólares o 100 soles, la unidad monetaria que se está analizando, constantemente durante el tiempo, o disminuye también puede darse el caso. Entonces, en el caso de gradiente aritmética, es una cantidad constante la que va aumentando o disminuyendo. Como podemos ver a continuación, si tenemos 150 soles y al siguiente, por decir, ¿no? En el periodo 2 tenemos 200 soles, ¿cuánto es lo que aumentó? Lo restamos simplemente. 200 menos 150, 50. Entonces aumentó en 50. Podemos ver el tercer periodo, del segundo al tercero, ¿cuánto aumentó? 50 también, y así sucesivamente. Entonces podemos sacar una relación de que aumenta. En este caso, tenemos los 150 iniciales que viene a ser el pago más, eh, entre paréntesis, n-1 por la gradiente. ¿Por qué n-1? Porque empieza a aumentar desde el periodo 2. Entonces tenemos que contar un periodo menos. Por eso n-1 por la gradiente, que en este caso sería 50, ¿no? Acá un poco más, utilizando ya las simbologías, la anualidad más la gradiente, en el tercero tenemos la anualidad más dos veces la gradiente y así sucesivamente, por eso sacamos factor común y al final nos queda la anualidad más uno menos más, entre paréntesis, n-1 multiplicado por g, en este caso que g es la gradiente.
Y bueno, tenemos las mismas simbologías que teníamos antes, solamente le vamos a agregar la simbología de gradiente. Tenemos el valor actual, el valor futuro y la anualidad tenemos lo mismo, ¿no? También con las variables tasa, con el tiempo, son lo mismo que teníamos anteriormente, solo le vamos a agregar el tema de gradiente. Entonces, ¿cómo hallamos el valor presente de una gradiente? Podemos dividirlo, ¿no? En las dos partes, porque tenemos una parte constante que viene a ser la anualidad y la otra que viene a ser la gradiente. Entonces podemos calcularlos independientemente. Primero, ¿cuánto es el valor actual de la anualidad? Que eso ya lo habíamos visto en temas anteriores. Y cuánto es el valor actual de la gradiente, que eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, la suma de esos dos valores actuales ya sería el valor actual de todos los flujos que tenemos con respecto a el horizonte de tiempo, ¿no? Como podemos ver acá, lo podemos subdividir primero en la anualidad y luego en lo que nos queda, que sería simplemente la gradiente. Entonces, dentro de esto tenemos estas fórmulas matemáticas del valor actual, el valor futuro y la anualidad. Pero ojo, esta fórmula de anualidad, ahí sí se puede observar mejor. Esta fórmula de anualidad, ¿qué nos quiere decir? Que esta gradiente la vamos a convertir en una anualidad. Es decir, esta gradiente que tiene crecimiento aritmético lo vamos a convertir en una sola anualidad que se va a dar en el mismo periodo de tiempo que estamos analizando la anualidad independientemente. Vamos a verlo acá en un ejemplo, ¿no? Nos dice, se compra un auto y se espera que el costo de mantenimiento sea $150 al finalizar el primer año y que los años subsecuentes aumente a razón de $50 anuales. Si la tasa de interés es de 8% capitalizada cada año, ¿cuál es el valor presente de esta serie de pagos durante un periodo de 6 años? ¿Qué, qué quiere decirnos este caso? Que queremos buscar el valor actual. Tenemos diferentes pagos. En este caso empezamos con 150 y vamos a tener esos 150, pero adicionalmente vamos a tener un aumento consecuente después del primer año. Ahí tenemos la gradiente, que a partir del segundo año ya no tenemos 150, sino 200, en el tercer año 250 y así sucesivamente hasta el sexto año. Entonces, ¿qué datos tenemos ahí? Las anualidades y las gradientes, que en este caso son anuales, por lo tanto la tasa hay que tenerla anual. En este caso es capitalizada anualmente, entonces es una tasa de interés anual. Tenemos el horizonte de tiempo que son 6 años, entonces ya podemos utilizar nuestras fórmulas, ¿no? Como se puede ver a continuación, tenemos la fórmula de la gradiente y la fórmula de la anualidad, que eso ya lo habíamos visto anteriormente. Tenemos los datos, simplemente reemplazamos el valor actual, por ejemplo, en la anualidad, reemplazamos cuánto es la anualidad, 150, porque es el único valor constante, el único pago constante que vamos a tener durante los 6 años por uno más la tasa elevado a la n, en este caso la tasa es igual para todo, que es 0.08, en tanto por uno elevado a la n, que son 6 años, todo eso menos uno dividido entre la tasa, que es 0.08, ya lo mencioné, y también está en el caso, por uno más la tasa, que es 0.08, elevado a la n, que son 6 años. Y ahí obtenemos la anualidad, que en este caso nos sale $693.43. Pero ojo, ahí todavía nos falta otra cosa, ver la gradiente, ¿no? Ahí hemos hallado solamente la anualidad, ahora nos falta la gradiente, que es la parte creciente dentro de el periodo de tiempo, en este caso anual. Entonces, ¿cómo hallamos el valor actual? Utilizamos la fórmula que ya les había presentado anteriormente, que es igual a la gradiente entre la tasa. La gradiente, ¿cuánto es? 50, porque tiene crecimiento de $50 anuales, ya nos dijo el caso, entre la tasa, que es 0.08, todo multiplicado por uno más la tasa, que es 0.08, elevado al tiempo, que son 6 años, menos uno, todo dividido entre la tasa, que es 0.08, por uno más la tasa, que es 0.08, elevado al tiempo, que es 6, todo eso menos n, que en este caso son 6 años, entre uno más la tasa, que es 0.08, elevado a la 6, ¿no? Porque son 6 años. Cuando resolvemos todo eso, el valor presente nos queda 526.16, que sumado a la anualidad, el valor presente de la anualidad que ya habíamos hallado, sería el valor presente de todo lo que estamos buscando, ¿no? En este caso, traer todos los flujos, que son, en este caso tenemos una anualidad constante y una gradiente, ambos traídos al valor presente, nos suman los $1.219.60. Y pasamos a la gradiente geométrica,
que como ya había mencionado, la gradiente geométrica tiene un crecimiento exponencial. Entonces vamos a ver a continuación que en este caso ya no va sumando, en este caso a la anualidad que teníamos, sino ahora va a multiplicar y va a tener una potencia. Ya entonces, bueno, acá para resumir en sí, la fórmula de la gradiente es que si queremos hallar el valor actual y el crecimiento de la gradiente es diferente a la tasa, utilizamos la fórmula de arriba. Si la gradiente en este caso es igual a la tasa, es decir, la razón geométrica es igual a la tasa, utilizamos la fórmula de abajo, es decir, el valor actual igual a esto. Ya lo vamos a ver en un caso. Por ejemplo, ¿no? Se tiene la siguiente anualidad geométrica con 6 pagos mensuales en progresión geométrica. Calcule el valor actual si la tasa de interés es de 2% mensual. Tenemos cuántos son los pagos. Son 6 pagos mensuales. Tenemos su valor en este caso en unidades monetarias, 100 unidades monetarias, 105 y así sucesivamente hasta el sexto mes. Tenemos la tasa que es mensual. Como los pagos son mensuales y la tasa es mensual, no tenemos que hacer ningún cambio. Como ya había mencionado también en anualidades, si la tasa acá es en otro tiempo, tenemos que convertirla al mismo periodo de las anualidades. En este caso, las anualidades geométricas son mensuales. ¿Qué nos falta? La razón geométrica. ¿Y cómo analizamos la razón geométrica? Acá dividimos, es decir, eh, el segundo valor entre el primer valor, que quiere decir que 105 unidades monetarias entre 100 unidades monetarias, ¿cuánto nos queda? 0,05, que vendría a ser 5%. Y podemos ir analizando mes por mes. Por ejemplo, en el quinto mes, 121,55 entre 115,75 nos va a dar la misma razón geométrica porque va aumentando con la misma razón geométrica de mes a mes. Entonces ya tenemos la razón geométrica. Pero como podemos ver, la razón geométrica es 5% y la tasa es 2%. Por lo tanto, estamos en el primer caso, donde la gradiente, en este caso la razón geométrica es diferente a la tasa, por lo tanto aplicamos la primera fórmula. Entonces, ¿cómo calculamos el valor actual? Tenemos que la anualidad en este caso es 100, es la que tenemos constante, por 1 menos, tenemos 1 más la razón geométrica 0,05 entre 1 más la tasa 0,02, todo eso elevado a la sexta, lo restamos a 1, como se puede ver ahí, y todo lo que nos queda ahí lo dividimos entre la razón, en este caso la tasa menos la razón geométrica. Tenemos la tasa 0,02 menos 0,05 y lo que nos queda al final son 633,22 soles. ¿Qué nos quiere decir? Que como podemos ver acá en la gráfica, si tenemos 6 meses de pagos, en este caso con crecimiento geométrico, si los traemos al valor actual, es decir, hoy en el mes cero, el valor de todos esos flujos sería 633,22 soles si es que le damos esa unidad monetaria.